también porque si sus actividades profesionales privadas, que yo siempre diré lo mismo, tiene todo el derecho del mundo a tenerlas, como cualquier otra persona que esté casada con quien sea, pero en aquel momento sus contactos se circunscribían a eso, o alguien estaba utilizándola a ella y ella dejándose hasta cierto punto utilizar para conseguir un rescate para una compañía que, es la única compañía aérea totalmente española que finalmente fue rescatada. Y que probablemente todos coincidamos en que lo mejor es que fuera rescatada, si es que eso no se cuestiona. La cuestión es cómo, ¿no? Y con qué información. Pilar, ¿cómo lo ves? Sí, los rescates están muy auditados y hasta ahora no hay ninguna información de que el rescate de Air Europa fuera fraudulento o se abriera una investigación en los tribunales, como sí ocurrió con el caso de Plus Ultra. Ahora, que si Air Europa fue rescatada fraudulentamente, bienvenida sea una instrucción judicial. Yo respeto absoluto al trabajo de los compañeros, pero no acabo de unir los puntos como los están uniendo los compañeros. Supongo que es porque hay información que no conocemos o porque es una investigación que derivará de los compañeros en algo que yo desconozco. No uno los puntos entre el caso Koldo y aquí alguien se ha hecho una foto con alguien, aquí alguien ha visto a alguien, ¿no? En el caso de Begoña Gómez, claro que tiene todo el derecho, tenía una vida anterior a la de ser investido Pedro Sánchez presidente, y tiene que ver con el marketing y con la empresa. Ella lleva toda la vida trabajando, eso toda la vida hay que subrayarlo siempre, porque eso faltaba que vamos a meter a todo el mundo en el mismo saco, sea hombre o mujer. Ahora, que la mujer de Pedro Sánchez, por mucho que tuviera un trabajo y una carrera anteriormente, tiene que tener transparencia, por supuesto, ¿no? Hablan de dos reuniones, se habla de dos reuniones secretas, pero luego las dos reuniones secretas parece que fueron en la sede de Globalia y que fue que fue acompañada y que pasó por seguridad. Es decir, una reunión secreta no es una reunión que a la luz de todo el mundo en una empresa, pero como digo, los compañeros sabrán a dónde están yendo con unir el caso Koldo con el de Begoña Gómez. Y como estamos en un momento en el que hay más bruma que otra cosa, porque la instrucción, lo que conocemos es que está imputado Koldo y que podría estar en el futuro implicado Ábalos, lo que digo es que se me escapa todo esto que tiene que ver con Begoña Sánchez, con que viera a Javier Hidalgo, que es un empresario que ha visto a mucha gente. Y lo último digo, los patrocinios del máster que dirige Begoña Sánchez los hace una entidad pública, que es la Universidad Complutense. Bienvenida sea también la transparencia en el sentido de cuántos patrocinios ha tenido la Universidad Complutense en este máster desde 2010. Eso para reclamar cantidades y para ir por la vía de la justicia. La pregunta es muy clara y yo os lo someto a vuestra reflexión. Suelta la pregunta, que vamos a ver, la pregunta es, si esta señora no supiera que se iba a tener que ir del gobierno al día siguiente, ¿hubiera reclamado o no? Yo creo que no. A ver, ¿vosotros qué creéis, Pilar? Pues mira, yo creo que hay... Eso no es un hecho. Yo creo eso no que es un hecho, es una opinión. leyendo bien el sumario hay una dejación administrativa que habría que aclarar. En el sumario, digo dejación administrativa porque fíjate, comparto el relato con Jaime. Hay unas mascarillas que no son hospitalarias, que no sirven para los médicos y que son las quirúrgicas, son las que sirven para la desescalada, las que nos regalaban a los ciudadanos en Madrid. ¿Os acordáis? Que en el metro, en la calle, incluso en farmacias, no nos daban las de los médicos, nos daban unas un poquito menores. Para ir al metro, que son pero no para operar a alguien. Las que quedan en un almacén en Baleares, que yo también me pregunto, oiga, haberlas repartido entre la población, como se hizo en Madrid, pero ahí quedaron en un armario, en un almacén. Dejación administrativa, porque efectivamente, ¿por qué no se reclama el dinero? ¿Por qué no se reclama, oiga, pues igual nos tiene que devolver parte del dinero porque no son de las de mayor protección? ¿Qué ocurre cuando se reclama? Uno puede pensar que efectivamente voy a perder... Bueno, yo creo que 24 horas antes igual Francina no pensaba que podía perder el gobierno, pero pensemos que pensaba que lo podía perder. Entonces reclama ese dinero. Estamos en mayo de 2023. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pasan 8 meses y en esos 8 meses hay otra dejación administrativa, que es la del gobierno de Marga Proens. ¿Por qué durante 8 meses esa reclamación no se dice, oiga, Pufo, la voy a presentar. de Armengol, devuélvanos el dinero? Porque en Baleares se han tramitado muchas leyes, les ha dado tiempo a hacer mucha política en estos 7 meses, con lo cual hay 2 dejaciones administrativas, la del gobierno de Armengol y la del gobierno de Proens, en la que no se ha reclamado, y esa dejación es la que yo creo que tienen que aclarar ambas administraciones, pero leyendo bien el sumario
ni hay un indicio, ni un intermediario, ni hay corrupción, porque en todos los casos dicen pero hay los contratos están bien hechos. Sí, pero hay un momento que le preguntan a Armengol, no hay un momento en que Armengol dice que se lo recomendaron desde Transportes. Claro, pero fíjate, María, es que ahí viene. O sea, que no es que no la cogió del listín telefónico. En el mes de abril de la pandemia, si el Ministerio de Transportes te recomienda que con esta empresa a nosotros nos han llegado bien las mascarillas, que sí, porque Nacho, que no. Las mascarillas en Transportes llegaron bien, aquí no había nada que reclamar, no pasó como en el Ayuntamiento de Madrid o como en Baleares, y llegó todo el material. ¿Por qué Francina no iba a decir traigan mascarillas de esta empresa? Que sí, es verdad que en ese momento te doy otras administraciones socialistas como Valencia que lo rechazó. Hemos sabido este fin de semana que también lo hicieron aquí al lado de Castilla-La Mancha, que en Aragón, e incluso a Aragón le vinieron a decir, bueno, no pasa nada porque las tengo colocadas con las dos islas, con Baleares y con Canarias. El problema es que eran las mascarillas de Koldo. Yo me planteo, dice, ¿por qué no quiero reclamar? Hombre, vaya a ser que el amigo Koldo se quede sin la comisión. Puede ser una posibilidad. ¿Por qué conviene ver a quién al final coloca las mascarillas? Hombre, estamos en la obligación de saber un poco cómo es la historia del Partido Socialista, de Koldo, de Ábalos e incluso de Santos Cerdá. Es decir, de eso que el PP llamó la banda del Peugeot. Es que resulta que al final, perdóname, han operado con las administraciones más sanchistas y con otras no. Y déjame solo decir una cosa. Yo no sé si Francina Armengol, es decir, ahora en su cargo actual debe purgar o no por lo que hizo como presidenta o dejó de hacer como presidenta de una comunidad autónoma. Lo que pasa es que, ojo, estamos hablando de la tercera autoridad del Estado, nada menos, después del rey y del presidente del gobierno. Yo lo que no tengo ninguna duda es que si esto ahora mismo está pasando en Estados Unidos, en Francia o en Alemania, a estas horas no está en su cargo. Creo que eso no me lo pueden llevar. Prefiero ser español por muchas razones. Bueno, encima de la ideología que la utilizan como simple pretexto para pegarse de golpes, está la violencia genética de esta gente que naturalmente se despachan como se despachan, sin importar que pertenezcan al mismo espectro ideológico o no. Se dan de golpes y punto. No hay argumento posible. O sea, tú para coger a una persona que está en el suelo indefensa y hacer como hacen esos de Cáceres o para ir a correazos con alguien, perdona, es que no hay argumento posible. Esto es que tú eres violento, macho. Si haces esto en grupo, en la calle, saliendo de un bar antes del partido, ¿qué no harás en tu casa? Pobres padres. La ideología es un ardid, es un pretexto. Sí, efectivamente. Yo estaba escuchando a Jaime. Hubo una propuesta hace tiempo, y no sé si se llevó a cabo, que era que los clubes tuvieran que pagar por los destrozos de sus grupos ultras. Me parece genial. Que si salen después de un partido, y efectivamente comparto en que son fundamentalmente violentos y que forman parte de su grupo ultra, y se pegan entre ellos como podrían pegarse en un bar al margen de un partido de fútbol. Pero si arrancan unos bancos, si destrozan unas papeleras, si queman unos contenedores, si, mira, estamos viendo aquí las imágenes del destrozo, que lo pagaran los clubes. Esto que yo lo he escuchado alguna vez, eso empezó, al final no se me hace cuando pasó con la calle Borraca. Pilar, es muy complicado. Pero Nacho, verás cómo yo te puedo entender, pero es muy complicado. Déjame terminar, o que les sancionen y no puedan ir al siguiente partido. Hombre, eso se hace ya muy serio, Las sanciones por lo que pasa dentro del estadio son fortísimas. Dejadme solo recordar que estaba diciendo yo, vuelve otra vez violencia, porque el otro día les contamos la bronca que hubo en San Mamés. Se encargan los que te acompañan, ¿no? Sí que quiero exigir mis derechos. A mí se me comunicó un acuerdo en público. El aforamiento tiene que ver con la capacidad del diputado para hacer toda esa política y que no pueda ser represaliado. Cualquier iniciativa de cualquiera que quiera ir a por mí, me dan cuenta que he tenido un ministerio muy complejo y para toda España, ¿vale? Y al final me quedo yo asumiendo cualquier jugada. Mira, es que se está comiendo el marrón de otros, no sé, puedes interpretarlo, ¿no? Que lo de Koldo, que eso no es lo importante porque le iba a ver a alguien importante, pero no nos puede decir quién es. La verdad es que cada vez que hablaba lo sube el pan, ¿eh? Y que gestionaba un ministerio muy complicado. La ministra Raquel Sánchez entró al ministerio, se hizo cargo, salió del ministerio, dio las gracias por su gestión a los equipos y se fue a su casa y no la hemos vuelto, sobre todo, a hacerse la víctima de que era un ministerio complicadísimo. Perdone, el Ministerio de Transporte es complicado para todos los ministros y ministras y tiene equipo suficiente para gestionarlo. Pero muy goloso políticamente. Goloso políticamente, sobre todo, para todos los gobiernos, porque tienes contacto territorial con
todas las comunidades autónomas. Es decir, el Partido Popular hace lo mismo cuando está en el gobierno, pone a alguien de peso en el partido. Sí, mucho peso. Raquel Sánchez no tenía ese peso orgánico, es una excepción, pero es verdad que suele ser ministros, ministras que tienen un peso orgánico porque tienes mucho contacto, como digo, con las administraciones. Dicho lo cual, a ver, Ábalos no está imputado, Ábalos no está en la querella de la Fiscalía, no está en el auto del juez, le señala como intermediario con una investigación muy incipiente y a la investigación parece que, según las incautaciones de los registros, le queda mucho por ver si lo pueden implicar o no. Una aclaración, si hubiera habido motivos flagrantes de indicios de delitos, esa exposición razonada habría llegado al Supremo. Los investigadores... Ahí, esa es la razón, Pilar, tú que conoces ¿que te acordáis, compañero? A ver, la dejamos que termine. Gracias, para que se me revuelven, digo, ¿os acordáis? Y no, porque además en casa yo del número 2 de Esperanza Aguirre, cuando le pillaron con 1 millón de euros en el altillo, en un registro? Si le hubiera pasado eso en la operación Ábalos, aquí no estábamos hablando de que no esté implicado en este. Pero Pilar, tú que conoces bien el mundo de los tribunales... Déjale que termine la frase y la responsabilidad penal, estamos todos expectantes a que se siga concretando. Claro que sí. Tú lo has la dicho. Responsabilidad política, oiga, señor Ábalos, deje de hacerse la víctima. Tú lo has dicho, esto está en un momento muy incipiente. Claro. Y desde luego, tú que conoces bien el mundo de los tribunales... Lo que hace el juez es cubrirse. Si Ábalos puede ir por los platós de televisión ahora mismo, sacando pecho y diciendo, oiga, a mí no me citan, yo no sé con el sumario, a mí no me han imputado. Oiga, entre otras cosas, porque entonces tendría que soltar el sumario. A ver si usted, en lugar de irse al grupo mixto, hubiese dejado el escaño, estamos hoy a estas horas hablando de lo mismo. Probablemente no, pero eso tú lo sabes, Pilar. Es que es de libro. Probablemente no, pero eso tú lo sabes, Pilar. Es que es de libro. Es más... El propio Ábalos lo ha dicho en una de sus múltiples entrevistas que está dando, ha dicho que irse al grupo mixto es una manera de defenderse. Vamos a ver, cuando te cogen con el altillo con las manos en la masa, es evidente que es flagrante. Tiras al Supremo. Es flagrante. Claro. Pero tú, que sabes de tribunales, tienes que ponerte en el pellejo del magistrado. Precisamente sabiendo que Ábalos tiene la condición de aforado, el tacto con el que tiene que moverse el magistrado es infinitamente superior. Por tanto, y acumular indicios suficientes, claro. Es que está en eso. Yo, ahora ya nos vamos de la vía penal a la vía política. Y yo soy periodista. Y yo, cada día que pasa, las explicaciones del exministro de Transporte las veo menos convincentes. Porque además ya ha caído en varios renuncios. El primer renuncio es: yo hace tiempo que no me veo con Koldo, dejamos 1.300, el sistema de la seguridad social podrá seguir funcionando, pero de manera artificial, porque el sistema, tal como está hoy, está en quiebra. Es que está en quiebra. A ver. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjate, que desde los presupuestos generales se hincha la partida de pensiones. Y me parece bien, pero lo que revela es que el sistema está en quiebra. En lo fundamental, fíjate que estoy de acuerdo contigo, Jaime, pero cuando decimos el sistema de las pensiones está en quiebra, la pregunta siguiente es cómo se arregla, no cómo se quita. Porque si estamos diciendo que, comparto, los problemas son los sueldos, los problemas son los sueldos medios, quien tiene salarios más altos podrá tener fondos de pensiones. Si quitamos el sistema público de pensiones, despeñamos a la mitad de la población española. Yo no quiero quitar el sistema público de pensiones. No, déjame terminar, que yo estoy construyendo mi argumento, pero no respecto a ti, estoy construyendo el argumento sobre las pensiones. Si favoreces los sistemas de pensiones privados, que muchas veces la derecha alienta al tenga usted un fondo de pensiones, quien no va a poder tener ese fondo de pensiones es quien cobra un salario medio. Los sueldos en el año 2018, el salario mínimo que la patronal en alguna de las subidas, sobre todo en las últimas, lo ha rechazado, estaba en 700 y pico euros, ahora está en 1.100. Es que estoy de acuerdo en que 700 y pico euros de salario mínimo nos colocaba en países del este. Pero el problema no es el salario mínimo, que lo es, sino el salario medio que va a estar en 1.200. Y sobre todo es que no se puede enfrentar a jóvenes con mayores. No, pero mira, la realidad... y sobre todo lo último es que cómo aguantamos el tirón, porque también se dice que la pirámide poblacional va
va a invertirse dentro de 20 años porque no hay niños, porque no va a haber, porque no se puede enfrentar, pero no va a enfrentar con los jóvenes. Yo comparo las pensiones de mis padres con los sueldos de mis hermanos y de mis sobrinos y ya los ha enfrentado la realidad. Claro, esa es la base de todo. ¿De cómo nos vamos a enfrentar? Es decir, la realidad es que ojalá suban las pensiones, pero como no subamos los salarios medios, es un drama. Choque intergeneracional. Y luego está muy bien lo de los planes de pensiones. Está fenomenal lo del plan de pensiones. Que hay mucha gente que no se lo puede permitir. Dice, ¿y vuestros padres qué? A ver, en mi casa, un sueldo, 6 hijos y 2 dormitorios y la abuela y el salón que por la noche se transformaba, el comedor era la habitación de mis padres y la otra salía a la camita de mi hermano el pequeño. Bien, vale, pero había una cosa fundamental. Madre y abuela eran las cuidadoras, las limpiadoras, las cocineras, las no sé qué. Quiero decir, el personal que se ocupaba de la conciliación es que no hacía falta porque estaban abiertas 24 horas. Eso ya no es una realidad, con lo cual no pienses, es que si tú tienes un hijo hoy en día y trabajan los dos, o tienes a alguien que se ocupe cuando el niño se pone enfermo, o al final terminas renunciando al trabajo porque lo que ganas por un lado lo juntas con el otro. Es que eso funcionaba, María, y esta semana que estamos en el 8 de marzo está muy bien recordarlo, porque las mujeres cargaban con muchísimo trabajo y porque las mujeres criaban a los hijos, se quedaban en casa, se ocupaban de la educación y con un sueldo se aguantaba la familia. Pero las mujeres ya nos hemos incorporado al mercado de trabajo y eso hace mucho más difícil, junto a la precariedad, junto al precio de los pisos, porque yo recuerdo, me pasará como a muchísimas madrileños, que nuestros padres no son de Madrid, vinieron y compraron piso en Madrid, clases medias, jóvenes, podían comprar piso en los 80, trabajando uno solo, y ahora es imposible, trabajando dos, comprarte un piso. Con lo cual tenemos una estructura ahora mismo que hace la conciliación, el precio de los pisos. Y eso de que es porque no te sacrificas lo suficiente, yo también lo pongo un poquito. Te voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta. Y contratar a una persona que se ocupe o de tus padres o de tus hijos cuando tú no estás, cuesta 1.500 euros. 1.500 euros no lo puede pagar nadie. ¿Y por qué? Porque hemos mejorado afortunadamente las condiciones laborales de los cuidadores. Y eso es un derecho que tenemos que respetarle siempre. Pero a cambio, el Estado tiene que entender que si no te ayuda con la conciliación, de alguna manera te tiene que compensar con una reducción de impuestos que tú necesites un cuidador. Es que el Estado debería hacerlo. Fíjate, estamos a las puertas de que nos presenten la enésima ley de familia. Vamos a ver, en este país, gobiernos ni de uno ni de otro lado han dado con esta tecla. Y no hay que inventar tampoco ninguna receta mágica. Aquí al ladito, en Francia lo tenemos, en Alemania lo tenemos. Claro, no basta gente de grandes aspiraciones y grandes frases. Oiga, una ley o va con dotación económica o no da. Pero te voy a decir a más, y esto entronca con lo que hablábamos antes de las pensiones, es que la mejor política social que puede hacerse a futuro, hoy por hoy, es una buena ley de familia, es decir, donde tú tengas guarderías gratuitas, donde estés ayudando a esas familias, pero ojo, como hacen en Alemania, prácticamente hasta que están en la universidad. Pero claro, son países que normalmente están mirando a qué va a pasar con ellos en la próxima década. Mira, y en este país seguimos empeñados en qué pasó en las anteriores y enzarzados en la batalla del día a día. En las autonómicas y las generales, Partido Popular y Partido Socialista prometieron escuelas infantiles gratuitas y menores de 3 años. Cuesta pasta. No hay, María. No hay. Pero es que toda ley habría que presentarla con una memoria económica realista. De verdad que la política social a futuro es esa. Y nos mareamos en debates. Hay que cambiar, yo decía hace un momento, hay que cambiar la cultura del país para que no te convoquen. Yolanda Díaz va más allá, dice conciliar es que los bares no estén abiertos a la 1 de la madrugada. Se lo digo así con una sonrisa porque yo sé que esto, pues a lo mejor a unos les gusta y a otros nada. Desde luego Ayuso nada. A la hostelería, y a toda la gente que vive de la